El ebionismo era una falsa comprensión de la naturaleza de Jesucristo, que surgió en el segundo siglo. Los ebionitas, o ebioneos, negaban la divinidad de Jesús y creían que Jesús era el Hijo de Dios solo por virtud de ser adoptado por Dios. Según el ebionismo, Jesús era un descendiente de David y un hombre dotado, pero nada más. Rechazaban las epístolas de Pablo, a quien tenían un especial rechazo, y solo aceptaban un evangelio, el de Mateo, como que contenía algo de verdad. El ebionismo también enseñaba la necesidad de guardar la ley judía. En muchos niveles, el ebionismo era herético. Los orígenes del ebionismo son oscuros, pero la herejía probablemente se remonta a los primeros días de la Iglesia. El primer escritor cristiano en mencionarlos por su nombre fue Ireneo a finales del siglo II. Otros escritores que escribieron contra el ebionismo incluyen a Justiniano Mártir, Hipólito, y Tertuliano. Los ebionitas eran los aparentes herederos de los judaizantes que causaron problemas en la época apostólica, ver Hechos 15, 1, Gálatas 1, 6, 9, 2, 16, 21. Una teoría que explica el origen de la palabra ebionismo es que proviene de una palabra aramea que significa pobre o humilde. Si esta teoría es cierta, entonces los ebionitas se consideraban a sí mismos los pobres, es decir, seguidores humildes de Jesús. Los ebionitas crearon su propio evangelio revisando el evangelio de Mateo. Llamaron a su libro el Evangelio según los hebreos. Este libro, que presenta a Jesús como un simple humano, divide la vida de Jesús en dos partes: prebautismo y postbautismo. Según el ebionismo, en el bautismo de Jesús apareció una luz brillante y una voz del cielo dijo: «Hoy te he engendrado». En ese momento, Jesús se convirtió en Cristo, según el ebionismo, y fue imbuido con poder para cumplir la misión del Mesías, aunque permaneció siendo un hombre, no Dios, durante todo su ministerio. Según Tertuliano, los ebionitas consideraban a Jesús como una persona sabia y dotada, al nivel de Salomón, pero no tan grande como Moisés. Los padres de la Iglesia, como Ireneo, mencionan a los ebionitas como una herejía que surgió después del cristianismo. Ireneo escribe en Contra las herejías, libro 1, capítulo 26. Los ebionitas reconocen solo a Jesús como el Mesías, pero piensan que nació de manera natural y rechazan su divinidad. Esto confirma que los ebionitas eran una desviación del cristianismo, no su origen. Pero hay que analizar primero. ¿Con quién empezó la apostasía? ¿Dónde empezaría la apostasía? El apóstol Pablo reveló dónde cuando habló a los ancianos de Éfeso en su último viaje a Jerusalén. Les advirtió: «Yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos opresivos y no tratarán al rebaño con ternura, y de entre ustedes mismos se levantarán varones y hablarán cosas torcidas para arrastrar a los discípulos tras sí». Hechos 20, 28, 30. Más tarde, el apóstol Pedro escribió a los cristianos y llamó a su atención que llegaron a haber falsos profetas entre el pueblo, la nación judía, como también habrá falsos maestros entre ustedes. Estos mismísimos introducirán silenciosamente sectas destructivas y repudiarán aún al dueño que los compró. Además, muchos seguirán sus actos de conducta relajada, y por causa de esto se hablará injuriosamente del camino de la verdad. También, con codicia los explotarán a ustedes con palabras fingidas. 2 Ped. 2, 1, 3. Pablo también dio parte a su colaborador Timoteo de la apostasía que vendría. Exhortó a Timoteo con fuertes palabras en cuanto a la conducta apropiada en la congregación, los elevados requisitos para superintendentes, la necesidad de fuerte exhortación, la corrección de los malhechores y la importancia de mantener la enseñanza bíblica pura. Pablo advirtió: la expresión inspirada dice definitivamente que en periodos de tiempo posteriores algunos se apartarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonios. 1 Tim. 4, 1. Puesto que fue a los ancianos o superintendentes que el apóstol habló, cuando dijo: «De entre ustedes mismos se levantarán varones y hablarán cosas torcidas», es evidente que la apostasía sería iniciada por líderes religiosos profesos de la congregación cristiana, individuos ordenados o nombrados para pastorear la congregación de Dios.
Serían falsos maestros, trabajando para arrastrar a los discípulos tras sí, haciendo suyos a los discípulos de Cristo, creando así sectas destructivas. Estos serían lobos opresivos, que no tratarían al rebaño con ternura. Hechos 20, 29, 30. El apóstol Pablo vivió en el primer siglo y desempeñó un papel fundamental en la expansión del cristianismo primitivo mucho antes de la aparición de sectas posteriores, como los ebionitas o los grupos gnósticos. Su vida y ministerio están bien documentados tanto en las cartas que escribió, recopiladas en el Nuevo Testamento, como en el libro de Hechos de los Apóstoles. Evidencias de que Pablo vivió en el primer siglo. 1. Contexto histórico. Pablo nació como Saulo de Tarso, probablemente entre los años 5 y 10 después de Cristo. Fue contemporáneo de Jesús y comenzó su ministerio cristiano tras su conversión en algún momento entre los años 33 y 36 después de Cristo. Fue ejecutado en Roma alrededor del año 64, 68 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón. 2. Cartas de Pablo. Las epístolas de Pablo, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, etc. Son las obras más antiguas del Nuevo Testamento, escritas entre los años 50 y 60 después de Cristo. Estas cartas muestran que el cristianismo ya tenía una estructura básica y doctrinas claras en ese periodo, mucho antes de la formación de sectas como los ebionitas, que surgieron posiblemente en el siglo II. 3. Relato de Hechos de los Apóstoles. Hechos detalla la conversión de Pablo, sus viajes misioneros y su interacción con las primeras comunidades cristianas. Este relato confirma su papel en el primer siglo. Lucas, el autor de Hechos, acompañó a Pablo en parte de sus viajes y documentó eventos contemporáneos de ese periodo. 4. Testimonio externo. Historiadores antiguos como Clemente de Roma, finales del siglo I, y Policarpo de Esmirna, siglo II, mencionan a Pablo y su labor. Incluso los enemigos del cristianismo, como el historiador romano Tácito y el escritor judío Flavio Josefo, confirman la existencia de cristianos en el primer siglo, un grupo al que Pablo ayudó a expandir. Relación con las sectas posteriores. Las sectas como los ebionitas surgieron en el siglo II, después de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, en un contexto donde el cristianismo y el judaísmo rabínico ya estaban desarrollándose por separado. Pablo vivió y predicó mucho antes de estas divisiones, lo que demuestra que no fue influenciado por estas sectas, sino que fue uno de los pilares del cristianismo original. Ahora bien, el libro de Hechos concluye con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma, alrededor del 61, 62 después de Cristo, pero no menciona eventos posteriores importantes, como la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, el martirio de Pablo, 64, 68 después de Cristo, o Pedro. Esto sugiere que Hechos fue escrito antes de estos acontecimientos. Dado que Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, Lucas 1, 1, 4, Hechos 1, 1, 2, es lógico concluir que el Evangelio de Lucas fue escrito antes de Hechos, probablemente en los años 50, 60 después de Cristo. 2. Lucas no menciona la profecía cumplida de la destrucción de Jerusalén en Lucas 19, 41, 44 y 21, 20, 24, Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén. Si el Evangelio hubiera sido escrito después del 70 después de Cristo, Lucas probablemente habría señalado el cumplimiento de esta profecía para fortalecer el argumento. El hecho de que no se mencione indica que el Evangelio fue escrito antes de que ocurriera la destrucción. 3. Prólogo de Lucas. Destinatario Teófilo. Lucas dirige tanto su Evangelio como Hechos a Teófilo, Lucas 1, 1, 4, Hechos 1, 1. Se cree que Teófilo era una figura prominente que vivía en el primer siglo. Es poco probable que Lucas esperara dirigirse a él si éste ya hubiera muerto o si los eventos del 70 después de Cristo hubieran cambiado radicalmente el contexto del mensaje. 4.
Testimonio de fuentes externas. Historiadores cristianos antiguos, como Eusebio y Orígenes, sugieren que Lucas escribió su evangelio mientras Pablo aún estaba vivo, antes de su muerte en los años 60 después de Cristo. Además, Lucas menciona testigos oculares en sus relatos, Lucas 1, 2, lo que indica que aún vivían en el momento de la redacción. 5. Estilo de Lucas y su énfasis en la ley judía. En Hechos, Lucas muestra un conocimiento detallado de la ley de Moisés y la cultura judía. Esto es consistente con un periodo anterior a la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, cuando las prácticas y el sistema religioso judío todavía estaban en pleno funcionamiento. Lo más creíble es que el Nuevo Testamento predijo la aparición de sectas y falsos maestros que se desviarían de las enseñanzas auténticas de Cristo y sus apóstoles. Estas advertencias muestran que los primeros cristianos estaban conscientes de que surgirían grupos que tratarían de corromper o reinterpretar el mensaje original. Aquí algunos ejemplos clave. 1. Predicción de falsos maestros y herejías. 2 Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los ebionitas, al negar la divinidad de Cristo y reinterpretar su misión, encajan en esta descripción. Hechos 20, 29, 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí, Pablo advierte a los cristianos de Éfeso sobre divisiones internas y la formación de grupos desviados, como las sectas posteriores. 2. Advertencias sobre el rechazo de doctrinas fundamentales. 1 Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Los ebionitas negaban la divinidad de Jesús, calificándolos como aquellos que rechazan la relación entre el Padre y el Hijo. 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto incluye a cualquier grupo que se desvíe de la enseñanza apostólica, como los ebionitas, los gnósticos y otras sectas posteriores. 3. Advertencias específicas sobre sectas judaizantes. Gálatas 1, 6, 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los ebionitas, al insistir en la observancia estricta de la ley de Moisés como requisito para la salvación, reflejan esta desviación mencionada por Pablo. Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Pablo advierte contra las prácticas legales y rituales impuestas por grupos como los ebionitas, que intentaban regresar al judaísmo como base de la salvación. 4. El propósito de estas profecías. Estas predicciones no solo advertían a los cristianos, sino que también validaban la autenticidad del mensaje cristiano. La aparición de sectas como los ebionitas y otros grupos desviados no debilita el cristianismo, sino que confirma lo que los apóstoles ya habían anticipado. Conclusión: el Nuevo Testamento previó que surgirían sectas y falsos maestros como los ebionitas, que negarían la divinidad de Cristo y pervertirían el Evangelio. Estas advertencias destacan la necesidad de aferrarse a la enseñanza auténtica de Jesús y sus apóstoles. Las sectas posteriores, lejos de ser el origen del cristianismo, son una desviación de la verdad predicha